Bendiciones, hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 15, verso 1 al 8. Leamos la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, el cual también perseveráis, el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y a último de todos, como a un abortivo, se apareció a mí. Oremos. Padre nuestro, en esta noche queremos darte gracias por darnos el privilegio de acercarnos a tu palabra y rogamos que a través de ella nos bendigas, nos hables y que ella sea de bendición no solo para nosotros, sino para aquellos que la van a escuchar. Porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Quisiera hablarles bajo el tema general, mis hermanos, compartiendo un evangelio bíblico. Compartiendo un evangelio bíblico. Por mucho tiempo se ha venido enseñando de diferentes formas el evangelio. Evangelismo se enseña de diferentes formas. Estas con una intención de presentar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Muchas formas de evangelizar, ellas son efectivas y los resultados son evidentes. Lugares llenos de personas en los cuales van a acercarse al Señor Jesús. Pero hago la pregunta, cuando se sale a evangelizar, cuando salimos a compartir el evangelio, ¿estamos enseñando el evangelio bíblico? Cuando compartimos la palabra de Dios, enseñamos el evangelio bíblico, es decir, estamos presentando lo que realmente es el evangelio. Conocemos diferentes tipos de evangelismo. Conocemos diferentes tipos de personas que usan una forma, usan otra para evangelizar. Y los pastores generalmente le decimos a la iglesia, salgamos a evangelizar, salgamos a compartir el evangelio. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿estamos compartiendo el evangelio bíblico? Cuando lo hacemos, ¿compartimos el evangelio bíblico? Bueno, como les dije, vamos a dar una serie de temas, una serie de mensajes bajo este tema, compartiendo el evangelio bíblico. ¿Qué temas vamos a estar viendo en esta serie? Primero, ¿qué es el evangelio bíblico? Necesitamos descubrir qué es el evangelio bíblico para que de esa manera podamos mirar la realidad actual del evangelio bíblico. Como segunda cosa que vamos a ver el domingo, vamos a estar viendo la realidad actual del evangelio bíblico. Como tercera cosa que vamos a ver posteriormente es cómo compartir ese evangelio bíblico. Lo vamos a ver cómo lo hizo el Señor Jesús para personas que eran creyentes. Vamos a ver al apóstol Pedro cómo lo hizo con no creyentes y cómo el apóstol Pablo extendió más allá el evangelio. Así que a nivel general vamos a ver qué es el evangelio bíblico. En el tema general hemos dicho compartiendo un evangelio bíblico, pero hoy nos vamos a concentrar a ver qué es el evangelio bíblico. Y para eso hemos usado entonces, varios textos, pero en 1 Corintios 15, del 1 al 8, vamos a ver qué es el evangelio bíblico. Cuando hablamos, hermanos, de qué es el evangelio bíblico, y si decimos qué es, necesitamos dar una definición de lo que es el evangelio. ¿Qué es? Lo que hoy vamos a ver es qué es el evangelio bíblico. Y entonces, si hablamos de qué es, generalmente debemos estar dando un concepto sobre qué es el evangelio bíblico. Algunas personas le preguntamos, o a los creyentes, para ti, ¿qué es el evangelio? Bueno, algunos dicen,
El evangelio es la buena noticia. El evangelio es Cristo, el evangelio es la palabra, el evangelio es. Bueno, en la antigüedad, un evangelista era aquel que llevaba el evangelio. ¿Y qué significa evangelio? Evangelio significaba buena noticia. Si traía una carta o un pañuelo blanco que demostrara, de repente desde las murallas veían y decían, allá viene el evangelista y viene con un pañuelo blanco. Quería decir que traía buenas noticias. Esa persona venía de diferentes lugares y ese evangelista traía una buena noticia. Así que la palabra evangelio significaba buena noticia. De manera conceptual podríamos decir entonces que es una buena noticia. Aquellos que las traían se sentían gozosos por llevar esa buena noticia. Cuando viene el Señor Jesucristo, entonces habían personas que estaban llevando la buena noticia o el evangelio del Señor Jesús. Pero cuando decimos un evangelio bíblico, quiere decir que esa buena noticia debe estar en la Biblia. Si no está en la Biblia, lo que nosotros decimos, ese evangelio no sería bíblico. Lo que decimos podría ser un evangelio personal o un evangelio eclesial o un evangelio comunitario. Pero si decimos compartiendo un evangelio bíblico, ese evangelio debe estar en la Escritura. Así que, hermanos, me gustaría que vayamos a 1 Corintios 15, verso 1. Mire lo que dice el verso 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio. Aquí está la palabra evangelio o la buena noticia que os he predicado. Para hablar entonces del evangelio bíblico, como primer punto, entonces, vamos a ver su comienzo. Su comienzo. El comienzo del evangelio bíblico. El Señor Jesús, en Mateo capítulo 28, verso 19 al 20, dijo, por tanto, id, da una orden, vayan y hagan discípulos. En Marcos capítulo 15 nos dice, vayan y anuncien el evangelio, aquel que la oye y sea bautizado y crea, será salvo, dice la Escritura. Así que el comienzo del evangelio, según el verso 1 nos dice, además os declaro, hermanos, el evangelio primero que os he predicado. El comienzo del evangelio fue algo que fue predicado o anunciado. Esta buena noticia de que los cristianos, que los evangélicos, que los que creyeron en el Señor Jesucristo empezaron a llevar, este evangelio fue predicado. Su comienzo fue que fue anunciado. Las buenas noticias de que las guerras se acababan, las buenas noticias de que un reino se había conquistado. Ahora los creyentes estaban predicando o anunciando. Ahí comenzó. El evangelio comenzó siendo predicado. El evangelio comenzó siendo anunciado. Pero el comienzo del evangelio no solamente fue predicado. Mire lo que dice el verso 1, la segunda parte. El cual también recibiste. Recibiste. Así que el evangelio, su comienzo no solo fue predicado, sino que el evangelio fue recibido. Fue recibido. Ese evangelio, por aquellos que se les anunció, en este caso a la iglesia, a los corintios, nos dice la palabra del Señor que ellos lo recibieron. Ahora, ese evangelio no solamente fue predicado, ese evangelio no solamente fue recibido, sino que también dice, en el cual también perseveráis. ¿Notan esto? Esa buena noticia, este evangelio, no solamente había sido anunciado, no solamente había sido recibido, sino que ahora los que lo habían recibido perseveraban en él. Estamos hablando de un evangelio bíblico. Hoy en día se anuncia el evangelio a lo mejor de diferentes maneras y las personas a lo mejor buscan a un Dios
que a lo mejor les da, pero con el tiempo, cuando deja de darles, parece ser que no perseveran en ese evangelio. Parece ser que esa buena noticia que les anunciaron ya no fuera buena noticia, sino que para ellos ahora es mala noticia, porque ya no perseveran en ello. El evangelio bíblico se anuncia, el evangelio bíblico se recibe y el evangelio bíblico ahora entonces es quien persevera en ello. Si se retiene la palabra que se ha predicado, nos dice, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, aquí nos dice el verso, mire lo que dice, ¿cuál es el resultado del evangelio bíblico? Primero es predicado, segundo es recibido, tercero se persevera en ello. Pero ¿cuál es el resultado? De manera positiva, nos dice el texto, hay salvación. De manera positiva, entonces encontramos que aquellos que perseveran en el evangelio, su resultado es positivo porque obtienen salvación. Pero de manera negativa dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, dice, si no habéis creído en vano. De manera negativa, entonces, el comienzo del evangelio nos dice que fue predicado, recibido y perseverado, pero su resultado, el resultado tiene dos vertientes. De manera positiva hay salvación, pero de manera negativa aquellos que no perseveran en ese evangelio han creído en vano. Pero bueno, pastor, tengo una pregunta. Usted me ha dicho que me va a decir bíblicamente qué es el evangelio. Porque estamos hablando de compartiendo un evangelio bíblico, pero ¿qué es el evangelio bíblico? Miremos, por favor, su concepto. Vayan al verso 3. Mire lo que dice el verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mire, notan esto, conforme a las Escrituras, es decir, es bíblico. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven, y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me pareció a mí. Hemos visto en cuanto a qué es el evangelio bíblico, primero su comienzo, segundo su resultado, pero miremos como tercero su concepto. ¿Cuál es el concepto? Se enseña lo que se recibe. Pablo dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El evangelio bíblico no es una invención, no es algo nuevo, no ha trascendido. Es que el evangelio hoy en día tiene que cambiar porque los días cambian. No, el evangelio sigue siendo el mismo. Lo que los apóstoles recibieron del Señor Jesús, ellos lo transmitieron. Así que Pablo dice que enseña lo que se recibe. ¿Y qué fue? ¿Qué es el evangelio bíblico? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Aquí ya va la definición de evangelio. ¿Qué es? Decíamos que el evangelio es una buena noticia. Pero ¿qué es esa buena noticia? Cuando el creyente se acerca a otras personas a contarles de esa buena noticia, ¿qué es lo que tiene que decir? Simplemente tiene que decir que Cristo murió por nuestros pecados, escuchen esto, conforme a las Escrituras. Es decir, que lo que estamos llevando no es nuestras noticias, son las noticias dadas por las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 11, verso 23, dice, porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo en unos capítulos anteriores, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Él entonces dice que está anunciando que Cristo murió por nuestros pecados la noche que fue entregado. Él murió por nuestros pecados.
Pero primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 24. Mire lo que dice. Hablando del Señor Jesús, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Mire que el apóstol Pedro fue alguien que caminó con el Señor Jesús, pero él está anunciando el evangelio de manera bíblica. Él está usando al profeta Isaías. Él está apelando a una profecía bíblica y está usando las escrituras para mostrar cuál es el evangelio que está llevando. Su evangelio, su buena noticia no depende de la política. Su buena noticia no depende del dinero. Su buena noticia la trae bíblicamente. Un evangelio bíblico. Una vez más dice, quien llevó él mismo nuestros pecados. Qué buena noticia eso. Tus pecados y mis pecados fueron llevados en el cuerpo del Señor Jesús sobre un madero. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito Él cargó esos pecados en la cruz del Calvario? Para que nosotros, dice el apóstol, estando muertos a los pecados, estando muertos por causa del pecado, vivamos a la justicia. Vivamos por esa justicia que Dios nos da. Lo justo es que podamos morir por nuestros pecados, pero ahora Cristo murió en una cruz para perdonar nuestros pecados. Ahora entonces vivamos a la justicia, y dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora nosotros somos sanados por Cristo. Ahora Lucas capítulo 24 verso 25, hablando de que Cristo murió por nuestros pecados, Lucas 24, 25 al 27 dice, entonces Él les dijo, hablándoles a dos personas que iban camino de Emaús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas? ¿Notan que el mismo Señor Jesús está usando las escrituras para llevar buena noticia a aquellos que estaban perdiendo la esperanza? Y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés, notan esto, el mismo Señor Jesús comienza desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aún el mismo Señor Jesús, más adelante en la serie que vamos a dar usaremos este texto, pero aquí vemos que el mismo Señor Jesús, su buena noticia, no las da con sus propias palabras, usa la escritura. Hemos dicho entonces que ¿qué es el evangelio bíblico? El que es nos dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura. No fue que Roma se inventó matar al Señor Jesús. No fue que los judíos, no. Simplemente la escritura decía que Cristo iba a morir por nuestros pecados. Pero ahí no termina. Vayan conmigo, sigan en 1 Corintios 15. Nos dice que fue sepultado. Al Señor Jesucristo nos dice la palabra del Señor que Él fue sepultado. Era un hombre. Solo que no fue simplemente sepultado. Resucitó al tercer día. Pero escuchen esto. Conforme a las escrituras. ¿Notan? Así que si usted y yo vamos a llevar esa buena noticia, si usted y yo vamos a compartir el evangelio, al menos bíblicamente, no puede de ninguna manera quitarse de nuestra boca cuando anunciemos. Generalmente decimos, Cristo cambia tu vida. Ven a Cristo como si Cristo necesitara un favor de la persona. Ven a Cristo que Él puede ayudar tu hogar. Él puede. Eso es parte del evangelio, pero no es el evangelio. El evangelio bíblico es que Cristo murió para solucionarte el problema más grande que tienes, y es el pecado. Murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó, conforme a las escrituras. Cuando tú y yo vayamos a compartir el evangelio, no puede quedársenos eso a un lado. Tenemos que anunciarlo, tenemos que compartir eso. Eso es el evangelio bíblico.
¿Cómo así conforme a las Escrituras? Hechos capítulo 2, verso 22 al 24 nos habla de que el apóstol Pedro está dando una evidencia de la resurrección de Cristo. Hablándole ahí a los que estaban en Jerusalén después de la venida del Espíritu Santo, nos dice: varones israelitos, oigan estas palabras. Oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes prendieron y mataron en manos de inicuos, crucificándole. Él murió, al cual dice: Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué hizo Dios? Dios hizo que el Señor Jesucristo resucitara. Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte. Así que vemos, hermanos, que la palabra nos dice que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras. Juan capítulo 20 nos habla de cómo el Señor Jesús resucitó. Así que hemos visto qué es el Evangelio bíblico. El Evangelio bíblico, entonces, hemos dicho que tuvo un comienzo. ¿Cuál fue su comienzo? Fue predicado o anunciado, fue recibido por personas porque era una buena noticia, y por cuanto era una buena noticia se perseveraba en ello. ¿Cuál fue el resultado? El resultado para algunos fue de manera positiva, había salvación, pero para otros de manera negativa, porque no perseveraban en esa buena noticia, entonces habían creído en vano. ¿Cuál fue entonces conceptualmente el Evangelio? Si queremos decir qué es el Evangelio bíblico, primero se enseña lo que se recibe. Usted y yo no podemos enseñar lo que el mundo enseña. Enseñamos lo que la Escritura nos dice. ¿Y qué enseñó? ¿Qué enseñamos? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero hay otra cosa más conforme al Evangelio. Nos dice que hay testigos de la resurrección. Testigos de la resurrección. Lucas capítulo 24, verso 13 al 35, nos narra la historia de cómo el Señor Jesús se le aparece a algunos que estaban camino a Emaús. Y Él camina con ellos y se les aparece vivo. Nos dice la palabra, hermanos, vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 15, dice: y que apareció a Cefas. ¿Por qué decimos que hay testigos de la resurrección? Primero se le apareció a Cefas, nos dice el apóstol Pablo, aunque Juan nos dice que primero se le apareció a María Magdalena. El hecho es que aquí dice que se le apareció primero a Cefas. Cefas es el apóstol Pedro. Luego dice: y después a los 12. Nos dice cómo el Señor Jesucristo se le apareció a 12 de sus discípulos. Y dice después a más de 500 hermanos a la vez. Oiga, que Pedro diga que Cristo resucitó, pues a lo mejor estaba alucinando. Que los 12 digan que resucitó, pues a lo mejor se pusieron de acuerdo para decir: oiga, esto era una farsa, entonces pongámonos de acuerdo para decir que Él vive. Pero dejarse matar por ello, creo que de pronto sí era verdad que había resucitado. Pero el texto nos dice que después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Notan esto? Que 500 personas se pongan de acuerdo para decir que Cristo estaba vivo, que había resucitado, eso ya no es una locura, era verídico. Así que hay testigos de la resurrección. Y dice, de los cuales muchos viven. Pablo, hablando a los corintios, les dice: vea, estamos en el año 70 más o menos, entre el 65 y 70 después de Cristo. Y aún viven unas personas que lo vieron vivo. Y otros ya murieron. Y Pablo dice: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último de todos, como un abortivo, como un nacido a destiempo, se me apareció a mí. ¿Qué dice el apóstol Pablo?
por último se me apareció a mí. Yo soy testigo de la resurrección. Cristo está vivo, Cristo está en medio de nosotros. ¿Y saben? El apóstol Pablo dijo que había un testigo de la resurrección. Aquí también hay uno. El Cristo que le estoy anunciando, Él no está muerto. Él no está colgado en una cruz. Él no está en ningún otro lado, sino aquí está vivo. Él está vivo, Él resucitó. Estoy siendo testigo de que Cristo está vivo. Por eso hay alguien hablándoles aquí, predicándoles para que tú recibas este evangelio y puedas perseverar en él. Hay testigos. Él se le apareció entonces a ellos, a los de Camino de Emaús, a sus discípulos. Y dice que se le apareció en Hechos capítulo 9, nos dice que se le apareció a Pablo camino a Damasco. Hay testigos de la resurrección. Hablando de lo que es el evangelio, ¿qué nos dice el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 1? Vayan por favor, Romanos capítulo 1, verso 1 en adelante. Mire lo que dice. Pablo, siervo de Jesucristo, se presenta como un siervo, llamado a ser apóstol, dice, apartado para el evangelio de Dios. ¿Notan? Aquí habla del evangelio, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas. ¿Notan? Ese evangelio es bíblico. Había sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Y cuál era ese evangelio? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Aquí vemos que hay un evangelio bíblico. Él habla que lo que ahí está entonces es bíblicamente aceptado. Miremos por último su aplicación, hablando de qué es el evangelio bíblico. Su aplicación. ¿Qué requiere hacer el ser humano o tú que me estás escuchando para que el concepto del evangelio sea efectivo en tu vida? ¿Sabes una cosa? De manera conceptual, hoy ya escuchaste el evangelio. Cristo murió por tus pecados, fue sepultado conforme a las Escrituras, resucitó conforme a las Escrituras y hay testigos de la resurrección. Pero ¿qué requieres tú o qué hemos requerido los creyentes para que ese concepto del evangelio sea efectivo, sea relevante en nuestras vidas? El evangelio no solo debe quedar como concepto o saber lo que es. Ah, sí, yo sé que Cristo murió. Más en Latinoamérica, los de habla hispana, nos consideramos un continente en su mayoría cristianos. Todos creen en Cristo de una u otra manera. Dicen Cristo murió, celebran una semana especial donde dicen que Él resucitó, celebran el día de la resurrección. Pero es solo conceptual. ¿Qué se debe hacer entonces con eso que es conceptual? O saber qué es, qué se necesita hacer. Necesitamos actuar frente a lo que es el evangelio. Miren lo que dice Hechos 2:36, por favor. Hechos 2:36. Sepa pues, hablando el apóstol Pedro, hablando de Cristo, hablando de la resurrección, hablándole a los que están en Jerusalén, cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Más adelante explico eso. Verso 37. Escuchen esto. Si tú hoy estás escuchando que Jesús murió por tus pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Verso 37 dice, al oír esto, los que estaban allá se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Notan? No solamente escuchar el evangelio, sino ahora recibirlo. ¿Qué haremos? ¿Qué le dijo el apóstol Pedro? Pedro les dijo, arrepentíos, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. ¿Notan? ¿Qué requiere aquí? Pedro les dice, de parte de ustedes, lo que Dios requiere, si han escuchado el evangelio, recíbanlo pero con arrepentimiento.
Estás en pecado, arrepiéntete, vuélvete tu vida a Dios. En Hechos 3:18, mire lo que dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado, por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Verso 19 de Hechos 3. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El apóstol está diciendo que para que tus pecados y mis pecados sean borrados, es necesario arrepentirse y convertirse. Y añade, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. ¿Sabes una cosa? Tú y yo tenemos un problema terrible delante de Dios y es nuestro pecado. La ira de Dios está sobre el pecador todos los días, dice la Biblia, todos los días, a causa de nuestro pecado. Pero si de manera conceptual has entendido que Cristo murió por tus pecados, arrepiéntete. Arrepentámonos de nuestros pecados y volvamos nuestra vida a Él. Cambiemos nuestra manera de pensar y de vivir. Eso es arrepentimiento. Para que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio, de consuelo. Hechos capítulo 5, verso 30, nos dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, hablando de la resurrección, a quienes vosotros mataste colgándolo en un madero. ¿Notan? Habla, el evangelio bíblico es, comparta lo que pasó con Jesús de manera bíblica. Él murió pero resucitó. Pero vayan a Hechos 5:31, mire lo que dice. A este, hablando del Señor Jesús, ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel, escuchen esto, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El Señor ha resucitado y Él quiere que vengamos ante Dios en arrepentimiento para que haya perdón de pecados. Verso 32 de Hechos capítulo 5 dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Sabes? Cristo murió, fue sepultado, al tercer día resucitó, se fue, ascendió a los cielos. Pero si tú vienes en arrepentimiento, ahora Él, por su Espíritu, viene a morar en tu vida. ¿Sabes por qué yo soy un testigo de la resurrección del Señor Jesucristo? No porque yo haya estado allá hace 2000 años, sino porque el que estuvo allá hace 2000 años, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está ahora en mí. Por eso estoy diciéndote que Cristo ha resucitado. Él resucitó. Y dice que si tú vienes en arrepentimiento, también el Espíritu Santo, Dios lo dará a los que le obedecen. Vendrás hoy en obediencia a Dios, pidiéndole perdón por tus pecados. Si tú vienes a Él, el Espíritu Santo viene sobre tu vida. ¿Qué tienen en común estos textos? Estos textos que hemos leído. Hechos 5, Hechos capítulo 3 y Hechos 2. Bueno, en común tienen que lo que se requiere para que el concepto del evangelio no quede solo en concepto, sino que haya trascendencia, debe haber arrepentimiento. ¿Saben? Muchos de los que me escuchan podrán decir, sí, yo voy a la iglesia tal. Yo no te estoy preguntando si vas a la iglesia. No te estoy preguntando si tú lees la Biblia. No te estoy preguntando si haces tu devocional. Te estoy preguntando es, ¿Jesús es el Señor de tu vida? ¿Te has arrepentido realmente de tus pecados? Eso conceptual que tienes ha hecho un cambio en tu vida. Tu vida después de Cristo ha cambiado o a partir de hoy cambiará. Necesitas arrepentirte para que venga perdón de pecados. Hechos capítulo 13, verso 38 al 41. Hablando, dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, hablando del Señor Jesucristo, se os anuncia perdón de pecados. Él anuncia, hoy te estoy diciendo, por medio del evangelio bíblico, por medio de Cristo, hay perdón de pecados. Y que de todo aquello que de por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree.
Mire, si lo has intentado en tus propias fuerzas, ser un buen padre, ser una buena madre, buen hijo, portándote bien, pero tarde que temprano caes en pecado. Sabes que por la ley no vas a ser justificado. Cumpliendo los 10 mandamientos, un día lo vas a quebrantar. Pero dice que por medio de él puedes ser justificado delante de Dios. Hechos 13:40 dice, mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores o asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os contare. Hoy tienes la oportunidad de creer en este evangelio bíblico. El concepto del evangelio bíblico es que Cristo murió por tus pecados, fue sepultado, al tercer día resucitó, pronto volverá, pero Él espera que vengas en arrepentimiento para que tus pecados sean perdonados y venga el Espíritu de Dios sobre tu vida para que no sigas siendo esclavo del pecado. Es lo que enseñamos, hermanos. Pero la pregunta es, ¿hoy en día estamos enseñando el evangelio bíblico? Cuando tú miras por la televisión o cuando salen, ¿es el evangelio bíblico? Cuando salimos a evangelizar estamos anunciando de que Cristo murió, que fue sepultado para poder solucionar el problema que tenemos con Dios. Estamos siendo testigos de la verdadera resurrección de Cristo. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Estamos hablando. La próxima sesión vamos a hablar la realidad actual del evangelio bíblico. ¿Cuál es la realidad actual del evangelio bíblico? Hemos hablado hoy de qué es el evangelio bíblico. Ojalá haya quedado claro en tu corazón para que estas palabras no solamente queden en palabras, sino que puedas venir en arrepentimiento delante del Señor para que tus pecados sean perdonados. Él murió, fue sepultado, al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Pronto volverá. ¿Escuchaste el mensaje? Recíbelo y persevera en ello, porque tu resultado es salvación. Pero si tú no perseveras, el resultado es que has creído en vano. Oremos. Padre nuestro, en esta noche te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos a través de ella. Tú has sido bueno para con nosotros. Tú nos has sostenido y te damos gracias por tu bendita palabra, que ella nos trae un mensaje de esperanza, un mensaje, buena noticia, que el problema terrible que tenemos contigo, Cristo nos trajo solución. Permite que podamos venir en arrepentimiento para que nuestros pecados sean perdonados para la gloria tuya. Oramos en Cristo Jesús. Amén.